Saludos a nuestros oyentes del programa Historia de la Iglesia. Un año antes de que Lutero clavara las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg, un joven sacerdote suizo había comenzado a criticar públicamente ciertos abusos de la Iglesia Católica Romana. Y este joven sacerdote se llamaba Ulrico Zwinglio. Zwinglio nació el 1 de enero de 1484 en una pequeña aldea suiza en el seno de una familia acomodada. Aunque contemporáneo a Lutero, nació menos de dos meses después que éste, la obra reformadora de ambos surge independientemente la una de la otra como resultado de dos experiencias espirituales muy distintas entre sí. Zwinglio, a diferencia de Lutero, nunca vivió en un convento ni experimentó la profunda convicción de pecado con la que Lutero tuvo que lidiar por mucho tiempo. Mientras que Lutero emerge del oscurantismo medieval, Zwinglio, por otro lado, recibió su educación bajo la influencia del humanismo renacentista. Profundamente influido por los humanistas cristianos para amar el Nuevo Testamento, también aprendió de ellos el desagrado por el escolasticismo, el monasticismo y por la idea mecánica y materialista de los sacramentos. Zwinglio no experimentó el infierno de ansiedad religiosa que atormentó a Lutero, y su movimiento hacia la reforma fue más seriamente racional, aunque de todos modos profundamente espiritual. A Zwinglio le faltaba la tendencia ascética que Lutero tuvo al principio. Estudió en Basilea, en Berna y en Viena, recibiendo en 1506 el título de maestro en artes, pero en este punto dejó los estudios académicos para entrar al servicio de la Iglesia. En 1519 inicia su ministerio como pastor de la iglesia en Zúrich, anunciando su intención de predicar a través del Nuevo Testamento sin el uso de intérpretes humanos. Zwinglio era un predicador electrizante. Sus sermones, se dice, levantaban a la gente y la ponían entre el cielo y la tierra, y su estilo era tan claro que le entendía hasta el menos educado. La predicación magnética, unida a una personalidad cordial, le permitió tener un gran número de seguidores que apoyaron las actividades reformadoras de Zwinglio. Unos años antes de iniciar su ministerio en Zúrich, en 1516, Zwinglio comenzó a criticar públicamente las procesiones que se hacían a Eiselstein, donde se veneraba una imagen negra de la Virgen María. Solamente Cristo salva, decía Zwinglio, y salva en cualquier lugar. A medida que avanzaba en su estudio de las Escrituras, Zwinglio se iba acercando a ideas reformadoras muy parecidas a la de Lutero, y en 1518 atacó la venta de indulgencias y su autoridad se había acrecentado tanto que logró que el gobierno expulsara al que las vendía. Por otra parte, la firmeza que Lutero mostró en el debate en Leipzig y su acción de quemar la bula papal le animaron a continuar su ataque sistemático a toda práctica de la Iglesia Católica que pareciera contraria a las Escrituras. Pero la gota que colmó el vaso fue la petición de Francisco I, rey de Francia, a la Confederación Suiza que le enviara soldados en calidad de mercenarios para su guerra contra Carlos V. Todos los cantones suizos accedieron a la petición, pero Zúrich se negó por consejo de Zwinglio, a quien le parecía que el servicio mercenario era una práctica denigrante e inmoral. Como el Papa era aliado de Francisco I, envió legados al gobierno de Zúrich mostrando que existían tratados que lo obligaban a proporcionarle soldados al Papa. El Consejo de Gobierno tuvo que acceder, pero eso agrió aún más las relaciones de Zwinglio con Roma y sus ataques contra el papado fueron cada vez más directos. La ruptura se produce finalmente cuando en miércoles de ceniza algunos de los miembros de la iglesia en Zúrich comieron salchichas en vez de pescado, desafiando la práctica del catolicismo. Cuando el obispo de Constanza acusó a Zwinglio ante el Consejo de Gobierno, el gobierno, le permitió seguir predicando. Se propuso entonces un debate entre el vicario del obispo y Zwinglio sobre las doctrinas que este último predicaba. El debate se llevó a cabo en 1523.
Zwingli había escrito un documento en el que proponía algunas de sus ideas de reforma como paso previo al debate. Entre los 67 artículos propuestos en el documento encontramos los siguientes. La Biblia es la única fuente de autoridad para la Iglesia. Toda tradición, todo concilio y todo pronunciamiento papal debe ser juzgado a la luz de la Biblia. Jesucristo es la sola cabeza de la Iglesia y su único sacerdote eterno. El papado no tiene autoridad absoluta sobre la Iglesia. Otra propuesta, la misa no es un sacrificio, es más bien un recordatorio del sacrificio completado de Cristo en el Calvario. También habló de las peregrinaciones y de otras supuestamente meritorias obras que perjudican, puesto que dan solamente una falsa seguridad de salvación. También habló sobre los gobernadores civiles y decía que tienen el deber de promulgar y hacer cumplir las leyes que lleven a la sociedad a conformarse con la voluntad divina. Luego que Zwingli planteara y defendiera bíblicamente su tesis en el debate, el vicario del obispo, en vez de responder a ellas, se limitó a declarar que muy pronto habría un concilio universal que había de zanjar esta cuestión. Ante su negativa a probar que Zwingli estaba equivocado, el consejo declaró que, puesto que nadie había aparecido para refutar las doctrinas de Zwingli, éste podía seguir predicando libremente. Y esta decisión por parte del consejo marcó la ruptura entre Zúrich con el episcopado de Constanza y, por tanto, con Roma. A partir de entonces, Zwingli, con el apoyo del consejo, fue llevando a cabo su reforma que consistía en una restauración de la fe y las prácticas bíblicas. En cuanto a lo que esto quería decir, Zwingli difería de Lutero, pues mientras el alemán creía que debían retenerse todos los usos tradicionales, excepto aquellos que contradijesen a la Biblia, el suizo sostenía que todo lo que no se encontrase explícitamente en las Escrituras debía ser rechazado. Bajo la dirección de Zwingli hubo cambios rápidos en Zúrich. Se empezó a ofrecer la comunión en ambas especies, es decir, el pan y el vino. Muchos sacerdotes, monjes y monjas se casaron. Se estableció un sistema de educación pública general sin distinción de clases. Al mismo tiempo, predicadores y laicos procedentes de Zúrich propagaban sus doctrinas por otros cantones suizos. La Confederación Suiza, como su nombre lo indica, no era un estado centralizado, sino un complejo mosaico de diversos estados, cada uno con su propio gobierno y sus propias leyes, que se habían confederado con ciertos propósitos concretos, particularmente el de garantizar su independencia. Dentro de ese mosaico, pronto algunas regiones se volvieron protestantes, mientras otras continuaron en obediencia a Roma y a su jerarquía. Y esta divergencia religiosa se sumó a otras diferencias profundas y la guerra civil llegó a parecer inevitable en Suiza. Esta se desató finalmente, la guerra es decir, en octubre de 1531. Los 5 cantones católicos atacaron a Zúrich por sorpresa. Mal preparados para el combate, Zúrich envió sus primeros soldados, entre los cuales estaba el mismo Zwingli. En esa batalla que se llevó a cabo en Kappel, Zúrich fue derrotada y Zwingli murió en combate. Sin embargo, poco más de un mes más tarde se firmaba la paz de Kappel, por la que los protestantes se comprometían a pagar los gastos de la reciente campaña, pero se les permitía a cada cantón, es decir, a cada provincia o federación de Suiza, decidir cuál sería su propia fe. A partir de entonces, el protestantismo quedó establecido en varios cantones suizos y el catolicismo en otros de los cantones de Suiza. Ahora veamos la relación entre Zwingli y Lutero. Aunque la teología de Zwingli coincidía en muchos puntos con la de Lutero, también podemos ver un marcado contraste entre ambos reformadores. La reforma de Lutero nace, como decíamos, de un alma atormentada por sus pecados que encuentra en el mensaje de la justificación por la fe el alivio y la paz que necesita. La reforma de Zwingli nace de su estudio de las Escrituras, a la que acude como buen humanista por ser la fuente de la fe cristiana. Por esta razón, la teología de Zwingli es más racionalista que la de Lutero. Y un buen ejemplo de esto es el modo en que los dos reformadores discuten la doctrina de la predestinación. Ambos creían en la predestinación, tanto porque era necesaria para afirmar la justificación absolutamente gratuita, como porque se encuentra en las epístolas paulinas. Pero mientras para Lutero la predestinación era el resultado y la expresión de su experiencia de sentirse impotente ante su propio pecado y verse por lo tanto obligado a declarar que su salvación no era obra suya sino de Dios,
Para Zwinglio, la predestinación es algo que se deduce racionalmente del carácter de Dios. Para el reformador de Zúrich, la mejor prueba de la predestinación es que, si Dios es omnipotente y omnisciente, ha de saberlo todo y determinarlo todo de antemano. Por otro lado, mientras Lutero se contentaba con deshacerse de toda práctica y doctrina que contradijera la Escritura, Zwinglio insistía en una reforma más profunda que se deshiciera de todas las innovaciones que habían sido añadidas con el correr de los siglos y que no se encontraran explícitamente en la Biblia. En esto, Zwinglio se adelantó por unas décadas al pensamiento de los puritanos ingleses. Pero el contraste mayor entre ambos lo encontramos en la doctrina de los sacramentos y de la manera particular en la Cena del Señor. Mientras Zwinglio entendía los elementos materiales y la acción física del participante como meros símbolos o señales de una realidad espiritual, Lutero creía que juntamente con la acción externa del ser humano tenía lugar una acción interna de parte de Dios, y este fue el escollo más difícil que encontraron ambos reformadores para la unidad de las iglesias reformadas de Alemania y de Suiza. En 1529, a instancias del conde Felipe de Hesse, se reunieron en Marburgo los principales líderes de la Reforma: Lutero, Melanchthon de Wittenberg, Bucero de Estrasburgo, Ecolampadio de Basilea y Zwinglio de Zúrich. Y aunque estuvieron de acuerdo en casi todos los puntos doctrinales principales, la diferencia en lo que respecta a la comunión fue un obstáculo insalvable que impidió la unidad de estos movimientos reformados de Suiza y de Alemania. Y hasta aquí esta entrega en el día de hoy de este su programa Historia de la Iglesia.